Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Efesios capítulo 3 en su Biblia, por favor. Efesios capítulo 3. En este pasaje, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca del servicio. En los primeros versículos nos va a hablar de la naturaleza de ese servicio del apóstol. El versículo 1 empieza diciendo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablarnos del servicio, él nos muestra la realidad de la situación en la que él se encontraba. Él se encontraba preso en Roma a causa de su servicio al Señor. No podemos nunca desligar del servicio al Señor el hecho de que éste puede traer dificultades y problemas. Quizás no extremas como en el caso del apóstol, pero la verdad es que aquel que quiere servir a Dios, en verdad puede llegar a experimentar algunas circunstancias difíciles y complicadas. La verdad es que lo más importante no es dar por sentado que aquella persona que sirve al Señor va a experimentar cierto sufrimiento, sino más bien cuál es la perspectiva que el siervo de Dios debe tener frente a esos problemas y a esas dificultades que pueden venir. El apóstol Pablo estaba 2 años preso en Roma. Y cuando él quiso describir su situación, él dice: Pablo, prisionero de Cristo. Se presenta como prisionero de Cristo, que ha recibido de Dios el privilegio de servirle, y él lo va a hacer, lo hace con dedicación y entrega. ¿Por qué el apóstol Pablo no se presenta como prisionero de Roma o prisionero de alguna de las autoridades que en ese momento estaban ahí? Él se presenta como prisionero de Cristo. Como dije hace un momento, lo más importante no es determinar si me va a tocar sufrir o no por servir a Dios. La verdad es que sí, a todos en mayor o en menor medida. Si formo parte de un ministerio, puede ser que la relación con una persona es difícil, es complicada, o ese servicio al Señor genera cierta dificultad. Lo importante es cuál es la perspectiva que nosotros tenemos acerca de esos sufrimientos. Cuando el apóstol Pablo habló de sus sufrimientos por hablar de Cristo, él no dijo que él era preso de Roma ni preso por sus circunstancias difíciles. Él dice que era preso de Cristo. El apóstol Pablo reconoce a un Dios soberano, a un Dios que está en control, y sabe que Dios ha sido el que ha permitido que el apóstol Pablo esté en la cárcel. Entonces, en vez de amargarse la vida porque está preso, él entiende que todo es parte del plan de Dios, aun cuando esto pueda ser difícil y no pueda ser comprendido en detalle. Él sabe que Dios está en control, y cuando él se presenta como un prisionero de Cristo y no como un prisionero de Roma o un prisionero de sus circunstancias difíciles. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de los problemas? ¿Cuál es la perspectiva que
de tus problemas en torno a tu servicio al Señor. Cuando le sirves al Señor y eso llega a generar ciertas dificultades, ¿cómo ves esos problemas? ¿Son problemas para quejarse, para amargarse? ¿O tú y yo entendemos la soberanía de Dios y sabemos que Dios está en control de todo lo que sucede? Entonces, en vez de presentarme como preso de mis circunstancias difíciles y dejar que ellas me controlen, yo reconozco que Dios es soberano, que Él tiene el control de todo y que si Él ha permitido una circunstancia difícil en mi vida, no me voy a amargar la vida, voy a aceptar todo el paquete y voy a seguir adelante. Muy importante la perspectiva en la soberanía de Dios que tú y yo tengamos a la hora de servir al Señor. El apóstol va a describir el misterio de Cristo, no el ministerio, el misterio de Cristo. El verso 2, observa cómo va describiéndolo, desde el versículo 2 hasta el verso 8, él va a describir este misterio. Él dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Un elemento importante en el servicio que tú y yo le damos a Dios es el hecho de que nosotros somos vistos por Dios como administradores de lo que Él nos ha dado. Todo creyente ha recibido un grupo de dones, un grupo de talentos, un grupo de cosas y de personas que Dios ha puesto a nuestro cargo para que nosotros las administremos con fidelidad y las administremos para que su obra, la obra de Dios, pueda crecer y pueda llegar a impactar al mundo. La palabra administración en el verso 2, de esa palabra nosotros tenemos nuestra palabra economía. La palabra administración hace referencia al hecho de que nosotros no somos los dueños. Es otro el dueño quien ha delegado la responsabilidad para que tú y yo administremos todo lo que tenemos para que la obra del Señor crezca. El dinero que tienes no es tuyo, solo estás administrando. La casa que tienes no es tuya, solo estás administrándola. El auto que tienes no es tuyo, lo estás administrando. Los padres que tienes o los hijos que tienes o el esposo o la esposa que tienes, el tiempo que tienes, todos son recursos, dones, talentos y bienes que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros administremos esos bienes y la obra del Señor pueda crecer. Y con esa figura de la administración nosotros podríamos preguntarnos varias cosas. ¿Me he creído el dueño de lo que poseo? ¿Vivo como si fuera mi tiempo, mi dinero, mi casa, mi carro? ¿O soy consciente de que todo eso ha sido dado por Dios para que yo lo administre? Y la segunda pregunta que podemos hacernos es: ¿soy fiel administrador de lo que Dios me ha dado? La tercera pregunta que nos podemos hacer es: ¿estoy utilizando todos esos bienes para hacer de mi vida una vida más cómoda y gratificante aquí en la tierra? ¿O estoy utilizando todo lo que Dios me ha dado para que su obra pueda crecer y el mundo pueda conocer de Cristo? El concepto de administración en el servicio que nosotros le damos a Dios es sumamente importante. Al apóstol Pablo se le delegó una responsabilidad específica: administrar el misterio de Cristo. Observa verso 3. Que por revelación
me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterio no hace referencia a algo misterioso. La palabra misterio hace referencia a una verdad que estaba oculta, que no se conocía y que no se iba a poder conocer a menos de que Dios la revelara y nos dijera, nos informara acerca de eso. Y por eso en el verso 3 tú observas que ese misterio fue dado por revelación. Si Dios no se hubiera revelado y no le hubiera dicho al apóstol Pablo, este misterio de Cristo se trata acerca de esto, nunca hubiéramos conocido esa verdad. Un detalle interesante aquí en estos dos versículos es el hecho de que este misterio llega a quedar registrado en un lugar, llega a quedar escrito. No bastó para Dios el hecho de que las verdades que Él había comunicado a la gente fueran comunicadas a través del habla nada más y la gente escuchaba y entendía los principios y listo. Este misterio debía ser registrado para que los creyentes de Éfeso y nosotros los creyentes a lo largo de todas las edades podamos llegar a leer acerca de este misterio y podamos entenderlo con cuidado y con profundidad y saquemos provecho de esta verdad que Dios la había ocultado a lo largo de las generaciones y en su gracia da a conocer esta verdad en el primer siglo. ¿Por qué se necesita escribirlo? Bueno, di una razón para que todas las generaciones a lo largo del tiempo nos beneficiemos. Pero una segunda razón es porque nosotros necesitamos observar la importancia que la doctrina tiene en la vida de un creyente. En la Biblia hay doctrina, enseñanza, teología, como quieras llamarlo, y hay la parte práctica, ¿sí? Aplicar todos esos conceptos que aparecen en la doctrina. ¿No te parece interesante que todas las cartas de Pablo, todas sin excepción, se estructuran y se dividen en dos partes? La parte doctrinal, y si hablamos de Efesios, los 3 primeros capítulos, y la parte práctica, donde están la forma en la que debemos aplicar la parte doctrinal. En la parte doctrinal, los 3 primeros capítulos, tenemos un solo mandamiento, capítulo 2, versículo 11. En la parte práctica, capítulo 4, 5 y 6, hay 42 mandamientos. Doctrina, práctica. Algunos creyentes pueden llegar a decir, a mí me gusta la parte práctica. Pastor, ¿sabe qué? Yo necesito saber de usted cómo debo comportarme como esposo, como esposa, como hijos, como creyentes. Yo necesito saber los conceptos prácticos porque yo soy por naturaleza una persona práctica. A mí no me gusta la doctrina. Yo prefiero la parte práctica. Y aquí una noticia importante. Cuando nosotros no comprendemos adecuadamente la doctrina, cuando no entendemos, no sabemos, no conocemos la parte doctrinal, ¿cómo vamos a dar una correcta aplicación? ¿Cómo vamos a poder llegar a tener
la motivación y el impulso que se necesita para aplicar esos conceptos. ¿Observas por qué en la vida de un creyente, tú por ejemplo, tú y yo sabemos, un esposo debe amar a su esposa? Los hijos deben obedecer a los padres. Sabemos conceptos prácticos, pero esos conceptos prácticos han cambiado mi manera de vivir. A veces no. Y la razón es porque conocer solo la parte práctica sin tener el fundamento doctrinal no es muy útil. Es como si empiezo a construir el edificio y yo pongo un enfoque especial en lo lindo de las ventanas, de la pintura, de todo lo demás, y me olvido de hacer buenos cimientos, buenas columnas, buena implantación. El fundamento, lo que muchas veces ni se ve, es tan esencial para el resto porque hace que se observe las paredes bonitas y la pintura y la decoración y las luces, la iluminación y todo eso. Pero todo eso se sostiene porque tiene una base doctrinal sólida. Así es que yo te animo, hermano, a darle importancia a la doctrina, a darle importancia a la teología, darle importancia a aprender los conceptos, porque los conceptos son la base para tener una buena práctica en nuestra vida diaria. Por eso tenemos la bendición de tener un instituto que para muchos es bendición, para otros siempre lo anuncian, nunca se inscriben. Pero puedes aprender doctrina. Y esa doctrina puede servir mucho para la parte práctica. Por eso a Dios le ha placido el llegar a registrar la doctrina y en este caso puntual, el misterio de Cristo. Observa verso 5. Continúa el apóstol describiendo el misterio. Y en el verso 6 vas a ver que él lo define puntualmente. Dice: misterio en que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En cuanto a las cosas espirituales, la nación de Israel es el pueblo de Dios. Y por años, por siglos, cualquier persona que quería tener relación con el Dios verdadero necesitaba llegar a acercarse a esa nación para conocer al Dios del Antiguo Testamento. Los gentiles, es decir, los que no somos judíos, todos nosotros no teníamos parte en esto. No éramos parte del pueblo de Dios, no teníamos las bendiciones de Dios, no había nada de eso, porque todo era exclusivo para la nación de Israel. Y aunque a lo largo de la Biblia se registra algunos gentiles que obtuvieron la salvación de Dios, la regla, la normalidad era que la salvación era algo exclusivo para la nación de Israel. En un momento de la historia, esto cambió. Dios amplió la institución del judaísmo y estableció un nuevo organismo llamado iglesia. No es una organización,
es un organismo, tiene vida. Instituyó un organismo que iba a estar formado por judíos cristianos y gentiles cristianos, y ambos, a pesar de sus diferencias, iban a estar unidos en una sola asamblea, en un solo cuerpo, en una sola iglesia, al mismo nivel. Y estos gentiles que estaban menospreciados por los judíos, ahora Dios les trae a la iglesia y les llega a poner en una posición donde ellos son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas hechas por Dios. Hermano, tú y yo necesitamos sentirnos tremendamente bendecidos, porque antes no éramos parte de esto. Es por la muerte de Cristo en la cruz que hay un cambio tremendo. Y el ente, el organismo a través del cual Dios está llevando su obra, no es una ONG, no es un grupo de ayuda a ciertas personas vulnerables. El grupo que Dios está edificando, que Dios está construyendo, se llama iglesia. Es la iglesia donde tú y yo podemos servirle. Cuando el apóstol Pablo habla de servicio, no puede dejar a un lado el concepto de iglesia, porque las dos cosas están íntimamente relacionadas. Así es que tú y yo tenemos el privilegio de formar parte de una iglesia. Y ahora tú y yo estamos en las mismas condiciones que cualquier otro judío que antes se consideraba pueblo de Dios. La Biblia nos llama a nosotros la iglesia, el Israel espiritual. Judíos cristianos y gentiles cristianos unidos en un solo cuerpo, donde Él es la cabeza y Él edifica su iglesia, y a través de ella tú y yo podemos servirle. El versículo 7 nos dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Este versículo dice que el apóstol Pablo fue constituido ministro. Hoy en día, esa palabra ministro se usa muchas veces de manera diferente a lo que realmente significa en la Biblia. Algunos líderes, algunos pastores se ven como ministros de Dios, distintos, diferentes al pueblo, diferentes a la gente, en una posición de privilegio y en una posición de orgullo distinta al común de los otros creyentes. La palabra ministro, la palabra que está atrás de la palabra ministro, es diácono, un siervo, uno que originalmente fue instituido para pasar un plato de comida a las viudas allá en Hechos 6. Así es que la Biblia no hace esa distinción que se puede observar en algunos lugares donde yo soy el ministro y los demás somos diferentes. Es el pueblo. Yo soy el ministro. ¿Observas qué dice Pablo? Soy diácono. Yo soy
Yo he sido constituido por Dios para servir. No hay orgullo, no hay prepotencia. No hay una división entre el creyente y otro. Él se considera un servidor más. Y ese servicio, aquí lo llama, aquí afirma que él lo recibió como un don de la gracia de Dios. Y hermano, si tú tienes un ministerio en el que le sirves al Señor en esta iglesia, tú has recibido eso, no porque eres amigo del pastor, es porque es don de la gracia de Dios. Y cada creyente debería tener un ministerio en su iglesia donde pueda estarle sirviendo. ¿Sabes? El apóstol Pablo, después de haber explicado los detalles y la naturaleza de este ministerio especial que Dios le dio, va a enseñarnos el propósito que el servicio debe tener para él y para cada uno de nosotros. Empieza en el versículo 8 diciéndonos: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Antes de puntualizar los dos propósitos, el apóstol Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El apóstol se sentía indigno. Y aunque él llegó a recibir el perdón de Dios y él mismo se perdonó a sí mismo, el hecho de haber sido perseguidor de la iglesia y haber aprobado la muerte de muchos cristianos a los que se les apedrearon por su fe o les obligaron a blasfemar el nombre de Dios, ese hecho de haber perseguido a la iglesia le marcó de por vida al apóstol Pablo, y él siempre se consideró como el menor, el más pequeño de todos los santos. Después de mencionar su indignidad, él nos dice que esta gracia ha sido dada para que él pueda anunciar la palabra de Dios y pueda aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Ahí tienes los dos propósitos en el servicio de Pablo. El servicio de Pablo y todo servicio que nosotros le demos a Dios debe incluir el hecho de que nosotros comunicamos el evangelio al perdido. Un ministerio es un ministerio porque habla de Cristo. No importa cuál es tu ministerio de alguna forma debe estar hablando de Cristo a otros. Debe estar comunicando el evangelio. El apóstol Pablo anunciaba el evangelio a los gentiles. De hecho, iba a las sinagogas y empezaba hablando el evangelio a sus compatriotas, a los judíos. Y luego muchos desechaban la palabra de Dios y él se volvía a los gentiles porque ese era su ministerio, hablar el evangelio con los gentiles. ¿Para qué él hacía esto? Observa versículo 10. ¿Para qué la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El propósito máximo de por qué tú y yo le servimos a Dios es para dar a conocer la grandiosa sabiduría de Dios. ¿A través de qué? Por medio de la iglesia. Hermano, si tú no estás en la iglesia, no estás en nada. En lo espiritual. Si no estás conectado a una iglesia, no estás en nada. Porque Dios ha decidido que ahora su obra y la expansión del evangelio va a ser hecho por medio de la iglesia. Si tú no estás sirviéndole al Señor en un ministerio en esta iglesia, hermano, hoy tienes que tomar una decisión. ¿Observas que todo esto es conforme al propósito eterno de Dios? Conforme al propósito eterno de Dios. La iglesia no es un accidente. La iglesia no surgió porque la nación de Israel rechazó a Cristo. La iglesia no apareció porque a algún pastor le pareció buena idea tener reuniones los domingos. La iglesia no es una reunión más que hacemos los que tenemos pocas cosas que hacer los días domingos. La iglesia es el centro operativo a través del cual Dios realiza su obra a través de cada creyente que conoce a su Señor. Y si no estás de manera activa en una iglesia, no estás en nada, hermano. Estás desperdiciando tu vida y estás desperdiciando tu tiempo. Porque el plan, el propósito eterno de Dios es crear una nueva humanidad compuesta por judíos cristianos, por gentiles cristianos, que tienen el mismo nivel y que esa nueva humanidad y esa nueva familia espiritual viva por la eternidad con Dios. ¿Por qué nos salvó? Efesios 2 nos salvó para que le podamos servir. Por eso nos salvó. Para darnos el privilegio de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y puedes tener cualquier razón para no hacerlo. Y pueden ser argumentos que lleguen a convencer a una persona, a un pastor, a un líder. Puede ser que tienes argumentos para convencer a quien quiera. Si no estás de forma activa en una iglesia, no estás en nada. No estás siendo parte de ese propósito eterno de Dios, a través del cual Dios, por medio de la iglesia, está mostrando la grandiosa sabiduría que Él tiene de llevar a un incrédulo que está condenado a un infierno, y al escuchar el evangelio se produce el milagro de salvación y la vida de esa persona cambia para siempre. Un detalle adicional. El verso 10
dice, para que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quiénes deben conocer esa sabiduría por medio de la iglesia? A los principados y potestades. ¿Quiénes son estos principados y estas potestades? Esa frase es usada en la Biblia para referirse a los ángeles. Ok. Es decir, que yo tengo que anunciar el evangelio de Cristo para que los ángeles puedan ver eso. Sí. Hechos 15 dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y todo esto delante de los ángeles. Primera Corintios 11:10 dice que hombres y mujeres debemos tener un comportamiento adecuado dentro de la iglesia porque los ángeles nos están viendo. Primera de Pedro 1, verso 10 al 12 nos dice que cada vez que a una persona se le comparte el evangelio, los ángeles están inclinándose para observar la maravilla de la salvación cuando el evangelio toca al incrédulo y éste se salva. Los ángeles conocen mucho acerca de Dios, su bondad, su amor, su misericordia. No porque tienen una Biblia como nosotros, sino porque cada vez cuando nosotros servimos al Señor y compartimos el evangelio con una persona que no conoce y ésta se salva, ellos se impresionan, los ángeles se impresionan al ver cómo Dios, sin tener que hacerlo, se hizo hombre, murió en una cruz, otorgó salvación para aquel que se merecía el infierno eterno. Y al escuchar el evangelio, esa persona es rescatada del infierno y se salva. Y no solo eso, sino ahora se convierte en un coheredero, en un hombre o en una mujer que es adoptado en la familia de Dios. Y los ángeles se maravillan por esa grandiosa gracia y misericordia de parte de Dios. Y a veces tú y yo hemos dejado de valorar la salvación eterna que Dios nos ha dado. Como si soy salvo, sí, soy hijo de Dios, como si fuera cualquier cosa. Dios ha producido el milagro más grande que registra la historia: la salvación de un condenado al infierno. Y si Dios nos ha dejado aquí en la tierra es para que tú y yo podamos conectarnos con una iglesia, porque es el plan de Dios, no la idea de un pastor. A través de esa iglesia podamos servirle con toda nuestra dedicación y con todo nuestro amor a aquel que nos salvó, y que a través del ministerio al que pertenecemos podamos hablar de Cristo a otros que necesitan urgentemente escuchar de Él. La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia no es un accidente. La iglesia no es una actividad como las otras que puedo escoger a ver qué hago el domingo, o qué hago el miércoles, o qué hago cuando hay reunión. Desde los siglos, propósito eterno de Dios, desde los siglos esto estuvo en el corazón de Dios. Y en el primer siglo, ese misterio de Cristo
fue revelado a esos creyentes. Y ahora nosotros lo vemos explicado en su palabra. De cómo una nueva familia espiritual. Dios está construyendo una nueva familia. Donde no importa si eres mujer, hombre, si eres gentil o judío, si tienes dinero o no tienes dinero, todos estamos edificados como familia. Y mientras Él vuelve por nosotros, estamos sirviéndole con los dones, con los talentos que nos ha dado, con una correcta administración de todo lo que está en nuestras manos. Y comunicamos el Evangelio a un mundo que necesita escuchar de Cristo. Y todo eso tú lo puedes hacer sin pertenecer a una iglesia. Pero ¿sabes? Dios quiso que ese servicio no sea el esfuerzo de un cristiano por aquí, por allá. Dios unificó todo en una iglesia porque es su propósito eterno, para que así la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Está siendo parte del propósito de Dios? ¿Estás siendo parte de una iglesia de manera activa? ¿Estás sirviéndole al Señor? Yo te animo a tomar una decisión hoy. El apóstol Pablo empezó su explicación acerca del servicio, hablándonos de la circunstancia de que él estaba preso en Roma. Observa el verso 13, cómo termina esta explicación acerca del servicio. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Termina otra vez hablando de problemas. Y lo que él quiere es que estos creyentes no se desenfoquen de ese servicio que deben prestar a Dios a través de la iglesia. Y por eso Él ora para que ellos tengan una perspectiva correcta en torno a los problemas y no lleguen a desmayar, porque ellos piensan que el sufrimiento de Pablo es algo horrible y Pablo ve ese sufrimiento como su gloria. Qué perspectiva tan diferente que tenía Pablo y qué perspectiva tan diferente tenían los efesios. Los efesios tenían una perspectiva terrenal. Las circunstancias les controlaban. Los problemas les absorbían. Y mientras estaban absorbidos por esos problemas, se olvidaban de lo que era más importante: comunicar el evangelio a un mundo que necesita escucharlo. Hermano, ten cuidado que lo que nos está sucediendo hoy como pueblo, el hecho de que se ha perdido trabajos, familia, amigos han muerto. La economía no es lo que antes era, en medio de las circunstancias que tú y yo conocemos muy bien. Ten cuidado de no vivir enfocado y controlado por las circunstancias difíciles, desmayando, perdiendo el ánimo, en vez de observar como Pablo lo hacía, en vez de observar a un Dios soberano
que está en control y que lo que ahora nos sucede no es un accidente. Y aunque no lo entendamos, es parte de su plan perfecto. Y si yo creo que Dios es soberano, lo que hoy me pasa, aun cuando sea muy difícil, es parte del plan de Dios. Y no debe llevarme a desmayar ni a desanimarme, sino hoy más que nunca debo asirme de mi Señor y debo continuar de manera activa sirviendo a Dios a través de mi iglesia. Concluyo con la misma pregunta que empecé. ¿Eres un siervo de Dios? Te animo a retomar tu servicio al Señor a través de tu iglesia. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición de poder entenderla, de poder comprender el privilegio que tenemos de servirte. Ayúdanos, Señor, a hacerlo cada día. Padre, yo ruego que tú nos ayudes a conectarnos de manera activa en el servicio de esta iglesia. Para los que asisten presencialmente, para los que se conectan, los que están conectados a través de la red, que todos podamos continuar sirviéndote. Si hemos abandonado nuestro servicio, que sea hoy el momento de decisión para otra vez volver a servirte a ti a través de esta iglesia. Y aquellos que nunca han participado de un ministerio, yo te ruego, Padre, que hoy tomen la decisión de preguntar a sus discipuladores, de preguntarme a mí, de preguntar a alguien de la iglesia con la que se llevan, ¿cómo puedo formar parte de un ministerio? ¿Cómo puedo servir a Dios a través de esta iglesia? Padre, yo pido tu ayuda en la aplicación de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido